record on this computer, share screen, me AMLO es y lo hago más grande. Sí, diremos 170, parece bastante bien. Y entonces empezamos. Y por aviso de esto también dicho, Vekelim Mikelim Shonim, que este Shonim es la Shon de asegundiar, como en hebreo, leshanot, quiere decir hacer una cosa por segunda vez. Y ya merecía Hashverosh de temarse del modo que se apenó Balshazar su suegro. Ma le turó su malhut por zehut de Esther, que era aparejada a reinar en lugar de Vashti, y por zehut de Dariavesh, su hijo, que lo parió Esther, que fraguó, que no cae sobre Esther, sino cae sobre Dariavesh, que fraguó Betamikdash y metió los kelim en su lugar. ¿Qué kelim? Los kelim del santuario. Quiere decir que los kelim que quitó a Hashverosh para este convite eran los kelim del santuario, los kelim que hizo Shelomo, el rey. Por esto no se le partió su malhut, sino su pena fue que se revolvió su alegría y mató a Vashti, según avisaremos. Y tenéis que demandar que, siendo ya sabido que los kelim de oro bucean al beveraje y agrian el vino, que ansí no mete ninguno vino, vino en atuendos de oro. Y siendo así, ¿por qué abevró a Hashverosh vino con vasos de oro? Allora, bucear, no sé si es palabra, quiere decir, es una palabra judeo-española por seguro, pero no sé qué es su origen, por esto tenemos a Carlos aquí. Es una raíz, bucear quiere decir destruir, hacer podrir, pero no sé si es una palabra turca o es una palabra, diremos, ibérica, romance. Existe. Es turca. ¿Cómo? Es turca. ¿Cómo se dice en turco? Es turca, bocear. ¿Cómo se dice en turco? Bosmak, bocear, es bocear, no bosmak. Perfecto. Ancina que estás viendo. ¿Por qué? Porque también hay bus, bus es hielo. No, esto es otra cosa. Sí, es bocear. Sí. Perfecto. Yo pienso que esto se pronuncia bocear. Con O, así. O, espera. Sí, Ancina. Yehuda, Ancina, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, es una palabra que se usa en judeo español, solo que no sabía si era del turco o si era del... Porque me acuerdo que unas cuantas veces la usé en España y todos me miraron con una mirada inteligente, así que ya lo tenía ya lo tenía notado que no es una palabra que los españoles conocen. De otro lado, sí estamos viendo que se usa la palabra beveraje, que hoy en día muchos ladinoparlantes dicen que es un hispanismo y una palabra española moderna, y no lo es. Es solamente que el léxico de los parlantes del judeo español hoy en día va apocándose. Entonces la gente desconoce formas que hacían parte legítima del judeo español. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Que los kelim, quiere decir los atuendos de oro, vocean al beveraje. Y especialmente al vino, al cual lo hacen agro. Y por esto, ninguno no están metiendo vino en atuendos de oro. Siendo así, ¿por qué abevró? Este es Michael por seguro, que no alcanzo de lo mutear. Y tampoco sí, bueno, y a Yehuda. Sí, dice,
Y siendo así, ¿por qué abebró Ahasuerus vino con vasos de oro? Mas sabréis que el pasuk se consintió de esta Hakira y respondió con ditas hablas. Vejen Malchut Rav Keyad Amelech, que no asegundiaban en el vaso de vino, siendo que ya trocaban cada vaso y luego no había tiempo para agriarse. Y si acaso alguna vez dejaban vino en el vaso, ya lo vertían a tierra y no les embarazaba nada, porque ya tenían vino demasiado que ya da melech, como la mano del rey. ¿Qué quiso decir así? Aquí. Dice que el rey quiso demostrar su grandeza y su riqueza hasta tal grado que usaban los atuendos de oro, mismo como nosotros hoy en día estamos usando estos de una vez, estos plásticos. Y ninguna persona ahí en este convite no bebió del mismo vaso 2 veces. Ahora, el vino se hace agro si se detiene mucho tiempo en un atuendo de oro. Además, si te sirves del kelí de oro como si era uno de plástico, te hinchen el vino, tú lo bebes, echas el vaso y después tomas otro vaso, entonces no se hacen agros. Dice, y más que dito vino era viejo, cuadrado de muchos años, y tenía muchos huesmos buenos, y no se voceaba, aunque lo metían en kelim de oro. ¿Sí? Y por aviso de esto dicho, Vejen Malchut Rav, o Veyen, no sé, hay que ver cómo dice el pasuk, lo buscaré. ¿Cómo? Puede ser Veyen. Sí puede ser. Veyen Malchut Rav, que es la shon de grande. Por avisarnos que a cada uno le daba vino que era más grande que él en los años. Quiere decir, un mansevico de 20 años recibió vaso de vino viejo 21 años. Y una persona de 50 recibió vino que tenía 51 años. Y una persona de 80 recibió vaso de vino de 81 años. Que si el bebedor era Derech Mashal de 50 años, el vino era de 51, que este modo de vino no hay haluká de agriarse. Ni menos emborracha ni hace daño, sino adraba, alegra el corazón y trae gusto. Y así veréis que Rashi Tevot, quiere decir los iniciales, de ditos verbos, mi kelim shonim, ve yen malchut rav, es meshumar. Ahora, ¿cómo es meshumar? Mem de Mikelim, Shin de Shonim. Esto es ya Mem Shin. Vav de Veyen, Meshu. Mem de Malchut, Meshum. Resh de Rav, Meshumar. Ahora Meshumar se llama guardado. Ansina que de antes sabemos que se trata del vino guardado, porque dicho Mikelim Shonim Vejen Malchut Rav, y cuando se meldan los Rashi Tevot, los iniciales de estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras, se recibe la palabra Meshumar, que quiere decir guardado. Y el Tam que hizo este karar, Yehuda, karar también es palabra turca, ¿no? Creo que sí. Karar es cantidad en español. Y el Tam que hizo este karar de Nedivut, ahora Nedivut es palabra hebrea y significa, ¿cómo se dice Nedivut? Altruismo. Nedivut es altruismo. Y el Tam, quiere decir la razón, que hizo este karar de Nedivut, quiere decir que se comportó con este
con esta cantidad de altruismo en el beber vino, es para que beban todos con sus voluntades y no refusen ninguno. Que sabréis que en la gente que se asentan en el convite se topan mañas diferenciadas uno de otro, en particular de beber vino. Que hay gente que les place mucho el beber vino, mas se avergüenzan de expandir la mano a la mesa y tomar, si no esperan que les hagan abebrar otro para beber. Y hay gente que no les agrada el vino quelal del todo, mas siendo el vaso limpio, gracioso, con pinturas de oro y plata, le trae la gana de beber por fuerza 2 o 3 vasos, no más, porque le ataganta. Qué buena palabra, atagantar. Y cuando trocan el vaso y traen otro más mayor que el primero, le trae gana a beber otras 2 veces, mas si el vino, mas si es el vino bueno, viejo y liviano, entonces va viviendo en cera, sin estallar, y con gusto, siendo no le embaraza a nadie ni le hace daño. Eliezer, ¿cuál quiere decir estallar? Estallar es estancar, esperar. Ok. Ujú. Es español. Sí. Y por esto se aseventó, debería ser asaventó. Lo miraré. Asaventó. Por esto se asaventó a Hashverosh a ordenar un buen rillo para que no haya estallar de beber, que por la primera razón, quizás se avergüencen de expandir mano ellos, y cale que les abebre otros. Por esto comandó que haya en el convite Sar Amashkim. Sar Amashkim quiere decir el ministro de de los abevrei. Bueno, si los que hacen a los demás beber se llaman abebrientes o algo semejante, entonces Sar Mashkim sería ministro de abebrientes. Quiere decir el capo, el jefe de los que hacen beber a los demás. Leashkot en hebreo es hacer beber. Sar Mashkim es ministro de los que hacen beber, para que no tengan de menester a expandir ellos mano. Y por aviso de esto, dicho veashkot. Sí, veashkot. Y no dicho vaishtu. Ajá. Por esto dicho hacerlos beber y no dicho bebieron. Vaishtu en hebreo es bebieron, quiere decir con sus manos. Y veashkot quiere decir hacer beber. Ansí que no bebían la gente con sus manos, sino los hacían beber. Y por la gente que no les place vino, buscó remedio a darles todo bichle zav. Bichle zav. Que por sabor del vaso beben sin gana. Bueno, y por ser que esto no hace provecho, salvo para beber pocas veces, pero después no quieren beber más. Por esto comandó Vekelim Mikelim Shonim, que troquen el vaso en cada vez para abrir la gana. Quiere decir, como si eran vasos plásticos, no se bebe 2 veces del mismo vaso. Y siendo que no hará mucho provecho el trocar el vaso para beber en cera al que no le agrada, por esto les trushó Yen Malchut Rav, quiere decir el vino del reinado mucho, que es Yen Ameshumar, que es vino guardado, de huesmos buenos y livianos, que no les haga daño, que con esto seguro que beberán sin estallar. Ahora, ¿entienden todos qué quiere decir beber en cera?
¿no? Uno detrás de otro. No. Esto se llama beber en cera. Beber un beveraje detrás del otro, un vaso detrás del otro, esto se llama beber en cera. Y siendo que la regla es que el vino bueno no lo daguidean. Daguidear, Yehuda, también es palabra turca, ¿no? Sí, también lo que tú dices será en turco es será. Sí, quiere decir como shura en hebreo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ya no era seguro que si era palabra turca. Bueno, si Carlos no la conoce, entonces o es hebrea o es turca, no hay otro. Sí. ¿Cómo dijiste que se dice en turco? Yo creo en ladino se dice sirá, Sirá. como en turco, será. En turco es y sin punto, ¿no? Sí, sí. Entiendo. Sí, sirá. Sí, sirá. Bueno. Allora, ¿qué tenemos visto más? Dagidean. Sí, ¿cómo va en turco? Dagedmak, algo así, ¿no? Sí, sí, dağıtmak. ¿Y significa? Y significa, ¿cómo se dice? Dar a gustar. No, es, mezclar, apartar. No, O en este caso es que daron, que dieron a gente, no lo dan entre la ciudad, sino al cabo de la ciudad, en este caso. sí, entonces, ¿cómo traducir la palabra dagidear? Es como ofrecer, como... O, bueno, entremezclarlo con la comida, ¿no? Carestearlo con la comida. No, dar en este caso es dar. Dar. Bueno, Dar, ofrecer. Ofrecer, dar. sí. Bueno, y siendo, es interesante porque aquí tenemos muchas palabras turcas, mucho más de lo que estamos usados. Quiere decir, casi no hay pasajes sin una palabra turca. Sino al cabo de la ciudad dan a gustar una gotica a cada uno. Pero a Hashverosh, todo el vino que daguideó era del vino viejo alabado para mostrar su nedivut, y por aviso de esto dicho, Veyen Malchut Rav, que Yad Melech. Sí. Y hay quien declara dito pasuk, allora otra posibilidad o otro declaro. Y hay quien declara dito pasuk que vino para darnos a entender que por mucho que lazró a Amán Rasha con el rey para hacer pecar a Israel, que bebieran Setam Yenam. Setam Yenam es vino del Goy que aunque sea que no fue ofrecido a la Avodah Zarah, a los ídolos, todavía sigue siendo prohibido o todavía sigue siendo asur. Y este tipo de vino se llama Setam Yenam. Setam, ¿cómo traducir Setam? Para los que no saben hebreo, non specificado. Setam es non specificado, general. Su vino general. Bueno, entonces, Amán Rasha quiso que los judíos lleguen al convite de Ahasverosh y que se asenten ahí para beber Setam Yenam. Con todo esto,
estuvieron Israel limpios de dito pecado, que sabréis que el vino era kasher, no era setamienam, siendo que le trujeron Israel barriles de vino kasher con sello Jotam betoch Jotam. Allora, ¿qué es Jotam betoch Jotam? Cualquier persona que tiene bebido en la vida vino kasher sabe que el vino kasher viene 2 veces sellado. Quiere decir, cualquier botella de vino normal tiene un capac solo. Será de pluta, quiere decir este tipo de madera que se hace muy presto migas como el pan, o será como las cervezas, ¿no? De afuera. Ama el vino kasher debe tener 2 sellos. Ansina que un sello es esta madera, este capac de madera que se mete por adentro de la botella, y por encima de esto se mete como un isolir band, ¿sí? Y solo para que el vino siga siendo kasher, debe abrirlo de estos 2 sellos una persona que guarda Shabbat. Y si lo abrió cualquier otra persona, aunque sea que era kasher, ahora se hizo setamienam. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los buenos judíos que quisieron asentarse en las 2 sillas, vinieron al convite de Amán, como también al mismo tiempo, así dice el autor, el Mehaber, siendo que al mismo tiempo quisieron también guardar las leyes de kasherut, entonces convidaron que les venga ahí barriles de vino kasher, sellado 2 veces, en pagamiento de la taxa del usur del rey, de las 127 ciudades, y de aquel vino quitó el rey en este convite. Y siendo así, no tenían safek de nada. Siendo delante de ellos, quitaron el jotam de los barriles. Y por safek, esto también tendré que verlo después, si es barriles o variles, como está escrito en el texto, porque en Sarai se dice b, barriles con b. Y no sé cómo se dice en Turquía. Y por safek de los vasos, tenían un poco de hashashá. Ahora, en hebreo moderno en Israel se dice hashash, que es zahar. En el hebreo de los latinoparlantes hay una palabra, hay un nombre en forma de nekeva, hashashá. Siendo vaso que bebió el goy ha de menester de enjugarlo para que pueda beber el judío. Y aquí no mancaba que habrá safek en los vasos. ¿Por qué no mancaba que habrá safek en los vasos? Sí, porque por cada vaso de vino se traía otro vaso, así que cada uno bebía de un vaso totalmente nuevo. Hashem Baraj tuvo largo de remediarlos este safek, con que le metió en el corazón del rey que abebrara bichle zahav, que vasos demasiados que no asecundaban ninguno a beber en el vaso. Quiere decir, ninguno no bebía detrás de otro, sino tomaba otro vaso para beber segunda vez, y con esto no quedó que pensar por ninguna hashashá. Y por aviso de esto, dijo, veashkot bichle zahav bekelim mikelim shonim. Y por el vino nos avisó el pasú que no era setamienam, sino kasher. Y por esto dijo, ve en malchut, Rav, que yad amelech, que siendo un rey grande como Ahashverosh, no le mancaba vino kasher, que le mandaban cada año de la taxa del usur del rey, y estaban cerrados los barriles hasta aquella hora. Bueno, ahora, sí, bueno,
que siendo un rey grande, esto lo dijimos, y siendo que vino Amán, que no se entropezaron Israel en este pecado, le pesó mucho en sus ojos. Y de este despecho fue y le llevó malshinut al rey, diciendo que si cayó alguna mosca en el vaso del judío, quita la mosca y bebe el vino. Y si mi señor el rey tocó el vaso de alguno de ellos, verten el vino y enxaguan el vaso 3 veces. Según se avisará de largo, en el leshon hará de Amán. Ahora, esto es una cosa que los antisemitas usaban en contra de los judíos muchas veces, y por esto también en muchos textos judíos aparece esta acusación en contra de los judíos. Por ejemplo, lo tenemos también en Shevet Yehuda, escrito por mano de 2 rabinos sefaradíes grandes, ¿no? Ham Ribi Yehuda Auenverga y su sobrino Ham Ribi Salomón Auenverga. Y también aparece en muchos midrashim diferentes, y entre tanto aparece también, ¿cómo se llama este? Igeret HaPurim. Hay un texto burlesco sefaradí que se llama Igeret HaPurim, y en este texto es muy interesante y muy importante para los que quieren saber algo del antisemitismo en Turquía. ¿Por qué? Porque ahí Amán dice todo lo que dicen los antisemitas en Turquía. Quiere decir, los judíos de Turquía le metieron a la boca de Amán todas las teanot de los antisemitas del periodo tardío del imperio osmanlí, del Estado osmanlí. Y bueno, entre lo tanto, ahí también aparece este momento, porque este momento se hizo lo que se llama motivo clásico o no, topus clásico de la literatura rabínica. ¿Qué es la idea? Viene un antisemita que conoce las reglas judías y las mal representa. Le dice al rey, mira, nosotros los aceptamos a estos refugiados, no a estos migrantes de Siria, a estos migrantes de Israel. ¿Qué pasó? ¿Estás viendo el texto o no? Porque aquí está escrito, your screen sharing is paused. Bueno, haré stop share y share screen de nuevo. ¿Están oyendo? ¿O se perdieron? ¿Están? Sí, estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que viene una persona bien informada sobre el judaísmo y lo mal representa. Y le dice al rey, mira, nosotros los aceptamos a estos migrantes y ellos, en lugar de ser agradecidos y agradecientes, ellos nos menosprecian a nosotros. Por tan malos nos tienen, o por tan bajos nos tienen, que afilú si su majestad del rey toque el vino, ellos no van a beber este vino nunca. ¿Por qué? Porque nos tienen por sucios, por enconados, por gente de mala higiene. Y de otro lado, si les cae una mosca dentro del vino, quita la mosca y beben el vino. Así que, señor rey, a ti te tienen por menos que la mosca, o a ti te tienen por más sucio que la mosca. Y en esto habló verdad, que así es el din, porque así es la halajá judía, ¿no? Que quiere el vaso enxaguado 3 veces por modre de yen nesech. Yen nesech dijimos que es vino consagrado.
que englutió el vaso. Englutió el vaso quiere decir que contenía el vaso en un momento. Y quiere decir, si se verte del bocal o de la botella vino a un vaso, a una copa, y el vino no era kasher, no basta convertir el vino, sino que hay que también que enjuagar 3 veces al vaso para poder usarlo de nuevo, no solo para vino, sino para cualquier cosa, para yagurti o para ayran, o para kefir. No por esto, yakeshia quiere decir convenía, y también es una palabra turca, aquí hay muchas, es muy interesante. Mas no por esto, yakeshia decir que lo tenía en Israel a Hashverosh más aborrecido de la mosca, Has Shalom. El Dios no nos a licencia, el Dios no nos deja pensar, Has Shalom es God forbid. Siendo que nosotros lo hicimos por afirmar la encomendanza del Shem Yitbaraj que nos encomendó, que nos apartemos y nos alejemos del Yen Nesech, quiere decir del vino consagrado, y del Setam Yenam, quiere decir de cualquier vino de los Goim. Hasta donde podemos. Y Adrabá, es mancanza grande entre todas las sumot, el que no guarda la ley de su parte. Quiere decir, cada uno tiene que guardar su ley. Y que todas las naciones nos menospreciaban si no guardaríamos a vuestra ley propia. Y así topamos más en un Hasid, que es un hombre Rabbi Amon, que era jajam grande en Kabbalah Ma'asid, quiere decir Kabbalah práctica, y tenía en su casa lámpara que encendía sin aceite. Y la encendía cada día de viernes y estaba encendiendo la semana entera sin aceite. Y lo alcanzó a saber el rey de Sarfat, de Francia. Y lo mandó a llamar a preguntar, ¿qué es esto de la lámpara que enciende sin aceite? Y el Rav no quiso tomarse geavá, arrogancia. Por esto, él llegó diciendo, no hay tal cosa en mí. Y los mayorales le dijeron que es una cosa muy cierta. Y se aconsejó el rey y sus mayorales de ir en secretamente a medianoche a la casa del Rav, a ver si es verdad o no. Y el minag de la ciudad, quiere decir el uso, era que a medianoche batían gente fuerte a la puerta de los judíos porque les dieran alguna cosa. Y dito Rav, ¿qué quiere decir esto de batían gente fuerte a la puerta de los judíos porque les dieran alguna cosa? No sé, parece ser que hubo gente que tenían vergüenza de traer cosas durante el día en comisión, ¿no? Para meterlas en comisión, y las traían de noche. Y siendo que venían de noche, entonces tenían que batir a la puerta de una manera fuerte. Diremos, así aparece según el texto. Dice, y dito Rav estaba meldando cada noche, y para que no lo estallaran de meldar, dita gente que batían a la puerta, tomaba un clavo y lo fincaba en la tierra. Y el que estaba en la puerta se hundía en la tierra de suyo con las kavanot que hacía. Con las kavanot que hacía. Ahora, kavanot, fórmulas místicas, diremos. Sí. Y todo esto es batían con I latina y no greca. Sí. Y dice, y esta noche que vino el rey a la casa del Rav, empezó a batallar en la puerta. Le pareció al Rav que era de aquella gente de cada noche, y tomó el clavo y lo enfincó con el martillo en la tierra. Y también el rey y sus mayorales se hundieron en la tierra hasta sus lumbos. Después subieron y también el clavo voltó atrás y subió de la tierra. Cuando vio el Rav esto, dijo, Vadai, que no hay en la puerta otro que el rey. Y fue y abrió la puerta
y encorvóse a él y le dijo, perdóname que no sabía que eras tú. ¿Sí? Espera, ¿qué pasó aquí? Sí, lo quiero hacer siendo un diálogo. Lo quiero hacer italics. Y también esto, perdóname que no sabía que eras tú. Y también el rey se estremeció mucho de ver tal milagro, de hundirse en la tierra. Sí, apropiado para sí. Sí. También se dice, estoy ajustando a lo que dijo Yehuda, ¿no? Se dice un mancebo yakishli, ¿no? Quiere decir Hermoso. Hermoso, sí, Sí. un buen partido. Dice, y también el rey se estremeció mucho de ver tal milagro, de hundirse en la tierra y salir del fuego, según salió el clavo. Y el Rab los subió a su casa, al rey y a los mayorales, y los retornó, que estaban desmayados del zar, que se espantaron, no los engluta la tierra. Y los asentó al lado de la lumbre y les dio dulce hasta que se tornaron. Y demandó el Rab al rey diciendo, ¿qué busca en esta hora a venir a mi casa sin mandarme aviso, siendo que hay un ruaj en mi puerta que busca a dañar a todo el que se allega a mi tehum por hacerme daño? Y si no abashaba yo mismo a la puerta, ya estuvieras muerto. Respondió el rey, verdad es que yo ya estaba volado si no venías tú a escaparme y abrir la puerta, y te lo agradezco que me escapates. Y mi venida es que supí, por cierto, que tienes aquí lámpara, que la enciendes cada viernes y está encendiendo la semana entera sin aceite. Sí, todo esto lo haremos también italics. Le respondió el Rav, esto es Bederech Teva, quiere decir según la natura, o en el camino de la natura, que sé hacer segulot, y tengo una droga que meto ahí por aceite y enciende como aceite. Y le mostró la lámpara, y el rey entendió la jochma y lo metió por consejero suyo y lo asentó en palacio del rey, bechavod gadol. Y los mayorales del rey se celaron mucho de ver la grandeza de Rabbi Amón, que lo engrandeció el rey, y hicieron malshinut por él diciendo, en vacío vas perdido y engañado con los judíos, que si algún goy o afilú el rey tocó en el vaso de vino, no beben más de aquel vaso, que dicen que somos enconados. Y si no te crees, dale a tu amigo consejero judío que beba el vino del rey y verás cómo no bebe. Ahora, quiere decir, esto es de punto de vista estratégico un poco tuaf, porque el Midrash Rabbah sobre la Megilá de Esther, aquí en este lugar trae esta cosa sobre Amán. ¿Y por qué tuvo que contarnos aquí lo del Rabbi Amón? Parece ser que Rabbi Amón era un rofé, quiere decir un médico sefaradí en el estado osmaní. Y que el cuento era conocido entre los judíos, y entonces por esto lo trae como prueba de aquel cuento primero. Quiere decir, al cuento primero lo traduce del hebreo y al segundo lo trae parece ser de la tradición oral, porque tenemos otros cuentos orales sobre el rey, el médico del sultán que se llamaba Amón. No sé, puede ser. No lo tengo por seguro. Parece ser que es esto, porque si no, ¿por qué tener dos veces más o menos el mismo cuento? Y dice, el rey mandó a llamar a Ditorab y le dio un vaso de vino que bebiera.
Le respondió el Rab, ahora no tengo gana, mas antes que me levante de aquí, ya bebo. Cuando escaparon de comer, le trajeron al rey a lavar las manos en el legén. Legén. ¿Sabes cuál es legén? Oh, O legend. sí, legén. Es este. Es legend, con G. Ah, ¿con qué? Bueno, en Sarai es J. Ahora, este es un ibric y este es un legén. Ansina que se verte el agua del ibric sobre las manos y cae en el legén. Qué bueno que lo tengo al lado siempre. Y ahora, en turco de Turquía es legén, ¿no? Con G. Sí. Bueno, Legend. Bueno, ante vosotros es J. Pero no importa, esto no es un texto saraí. Y Tejer se levantó y tomó el legén. Entonces es Re, ¿no? Re. ¿Sí? Sí. Y tomó el legén. Sí. Y bebió aquella agua delante el rey y sus mayorales. Y les dijo, en este beber en volunté yo, porque es mutarot para mí, que fi de mi ley. Mas en el vino no quiero, porque es isur de mi ley. Y de aquí entenderéis que no es porque vos tenemos por enconados, que de cierto la agua que vos lavates las manos, ya bebí, salvo por guardar mi ley. Quiere decir, el Ribí Amón dito, en el momento que le trajeron el vino, y este consejo le dieron estos antisemitas al rey, en diciéndole, mira cuánto te menosprecian, te tienen por menos de una mosca. Ahora, Ribí Amón dijo, este vino no lo quiero ahora. Ama en el momento que les trajeron el ibric y el legén para lavar las manos, él tomó el legén y bebió la agua con la cual el sultán lavó las manos. Entonces todos encolgaron sus ojos en él y les dijo Rubí, no es por lo enconado o no enconado que no bebo el vino que lo tocó el rey. La prueba es que bebí la agua con la cual lavaste las manos. Si no, una cosa es defendida por la ley, que es el vino, y esto no lo tomo. Y vino tocado. Y la otra cosa, que la ley no la defiende, la hago y con placer. Bueno, y les dijo, en este beber, todo esto lo vamos a hacer. Ahora, parece ser que para los judíos, si esta, no sé, si esta tesa, que se trata de un médico osmanlí, que digo sefaradí en el imperio osmanlí, entonces parece ser que los judíos más conocían a este cuento que al primer, o a lo manco que este cuento otro, este segundo cuento, es más fuerte porque tenemos lo de beber la agua, de lavar las manos y todo esto. Y le plació al rey su respuesta mucho y lo amó 2 tantos de antes. Este es judo español Jaliz. 2 tantos de antes, ¿no? Y lo mismo aconteció en Rabenu Moshe Zichrono Livraja. Zichrono Livraja. Y esto es una grande respuesta para el Lashon Hara que metió al rey en cuento de Yen Nesech, que lo estropajan más de la mosca, según avisimos. Y siendo vido Amán que en el vino se acavidaron de Yen Nesech, por esto buscó a forzarlos en las comidas, que comieran bishulego y la vez pasada expliquemos qué quiere decir bishulego. Y hay quien dice que también en el vino hubo muchos de Israel que bebieron setamienam y hicieron zenut barminan. Zenut quiere decir promiscuidad. Y esto fue causante de la mala que será, según se avisará, en largo de Ezrat Hashem, con ayuda del Dios. Ve'ashetia kadat vechule. En aviso, es aviso,
siendo que la regla del convite es que forzan a la gente que beban los vasos que tienen, llenos en la mesa, porque quieren hinchirlos y abrevar a esto de la gente, y esto es porque tienen vasos contados, lo cual en este convite, que no echaban vino en un vaso 2 veces, según avisimos, por esto no forzaban al quien tenía el vaso en vaso que lo bebiera, sino lo dejaban que bebiera a su gusto. ¿De qué se trata? Es muy interesante. A la gente moderna, los mansevicos de este dor no conocen el fenómeno. Una vez todas estas cosas no se hacían en los restaurantes, como se hacen el día de hoy, sino una boda se celebraba en la casa, un birí se celebraba en la casa, cualquier otra cosa, todo se celebraba en la casa. Y entonces no hubo plástico. Estamos hablando de 100 años atrás. No hubo plástico. Quiere decir que si en una casa judía normal de un mercader mediano tienen 30 vasos, no tienen 800 vasos, ¿no? Ahora, ¿hay cuántos convidados? 150. ¿Por qué? Porque las familias eran, sin ojo malo, grandes. Solo una familia son 15 personas, ¿no? Una familia que vive en la casa. Ahora, solo la familia grande del novio y la familia grande de la novia son 200 personas. Porque si ella trae a todos sus... el padre tiene 5 hermanas y 5 hermanos, la madre tiene 5 hermanas y 5 hermanos, y también lo mismo con los genitores del novio. Entonces, entre todas las tías y tíos y tal y cual. Entonces, ¿qué hacen? Traen las copas, vienen con una tabla y en ella hay copas. Y la gente tiene que beber presto y después se llevan estas copas, se hinchen de otras cosas y se traen a otra gente. Porque tanto si traes copas del vecindado, no tienes 200 o 300 copas de vidro en la calella. En una casa hay 20, 30, no sé. Bueno, entonces, como en este convite del rey, hubo vasos de oro como vasos plásticos en abundancia. Entonces no hubo razón de hacer la gente que bebiera presto. Que siendo el convite va a ser de largo, 7 días. Y no manca zekenim y flacos que se les falla la estómaga. Estómaga es estómago. De primer día y no tienen fuerza de estar los 7 días en el convite. Por esto comandó el rey que no forcen a ninguno en el beber, porque no haya alguno jazino por no estar usado o que no dañen la estómaga. Es estómaga. Es palabra aramea, ama significa mismo como estómago en español moderno. Para que tengan la gana de estar hasta el día de al cabo gustosos. Y cada uno que haga su regla sin demudar nada. Que hay gente que les place en primero comer y después beber. Si hay quien les place la vuelta. Por esto, rigió a Ahasverosh que haga cada uno su gusto y les ordenó el beber como la regla del mundo, que la comida es más mucho que la bebida. Y por aviso de esto, dijo, de Ashetia Kadat, quiere decir Kadat Shel Torah. Veashetia Kadat quiere decir beberaje según la ley. Ahora, ¿qué ley? La ley judía. Kadat Shel Torah, que les ordenó la bebida como la usanza de la ley. Que hay sabido lo que me damos en Pirkei Avot. Kach hi darka shel Torah. Ansina es el camino de la Torah. Y aquí hay que meter 2 puntos verticales, ¿no? Pat bemelach tochal umayim. Más en דבר כזה. Bueno, hay que beber, como dice el Pirkei Avot. Pat bemelach tochal quiere decir
coma pan con sal. Lo que se dice en español, este pan con este queso, ¿no? Quiero decir, conténtate con poco. Hay que ver cómo dice lo de la agua, porque no me acuerdo y aquí no me parece que la transcripción vino justa. Lo vamos a ver. Como dijimos, pat bemelach tochal. Para esto se quieren los intollos. A ver. Pat bemelach tochal. Sí. Mishnah Avot Vav Dalet. Es justo. Umayim ba mesura tishte. Bamesura. Ba mesura. Sí, es justo. Ve'al haaretz tishan. Bueno, entonces es palabra hebrea que desconozco. ¿Qué quiere decir mesura? Encarar, yo creo. Concarar. Beber con carar. Esto es mesura. Esto es mesura en lenguas latinas. No. Bueno, hay que buscar qué quiere decir palabra mesura. En cualquier caso, sí es justo. Mesura. Tishte. ¿Con qué en la bebida metió mesura? Pero en la comida no metió. Porque es más mucho el comer que el beber. Mira a ver, Yehuda, que tanto el mehaber lo entiende como si era palabra latina. Justo lo que hiciste tú. Mesura. ¿No? Sí. Sí. También en el diccionario está escrito Ensaí, medida, mad. Bueno, entonces puede ser una palabra, lo que se dice en hebreo, lo azit, que entró también al hebreo. Interesantísimo. Pal bemelach tochal, umaim bimsura tishte. ¿Con qué? En la bebida metió mesura, pero en la comida no metió. Y no es bimsura, es bamesura. Bamesura, sí. Sí. Bamesura, ansina. Con que en la bebida metió mesura, pero en la comida no metió. Porque es más mucho el comer que el beber. Por esto dijo, veashetia kadat, que les metió como la usanza de la ley. ¿Sí? Bueno. Y bueno, esto lo conocemos todos de la vida, ¿no? Que una persona es más pronta de beber más de lo que puede soportar que comer más de lo que puede soportar. Y también metió a cada uno plato aparte, con su cuchillo y su vaso de beber agua, según usan en la franquia. O en la franquía, en la franquia. Y no metió un plato para todos, según usan en la Turquía, porque coma y beba cada uno como su gusto. ¿Entienden? En Turquía se trae un sahán, o sahanes muchos, no es cada sahán por una persona, sino cada sahán por una comida. Si hay 5 tipos de comida, hay 5 tipos de sahanes. Y si hay 5 personas alrededor de la mesa, todos los 5 comen de todos los 5. Esto se llama sahán. ¿Conocen? Si no y con las manos, no con pirón. Claro, con las manos y no con pirón. Ahora les traigo a ver un sahán. Este es un sahán y es plato per comida. Quiere decir, no es plato per persona, sino plato per comida. ¿No? Entonces, si hay 5 tipos de 5 soyes, sí, 5 tipos de comidas, traen 5 sahanes en el siní y todas las 5 personas comen de todos los 5. Ahora, en Francia, el adet es diferente. Cada uno recibe su cuchillo y su pirón y su plato. Ahora, Ahasverosh, muchos años antes de Turquía y de Francia, les metió a comer al uso de Francia.
que cada uno tenga su propio Saan. Y dice, y por aviso de esto, también dicho, la asot kirson ish va ish, para hacer la voluntad de cada uno aparte. Cada uno aparte, quiere decir, cada uno comió aparte. Y en la gente de Parás había un uso, parece ser. Lo buscaré después para verificarlo. Un uso fuerte y de tiempo avante. De tiempo avante, no sé, en Sarai se dice avante, que tenían un vaso grande que llevaba 40 mesuras de vino. Y cuando estaban gustosos, abebraban con dito vaso a cada uno. Y calía que lo bebiera por fuerza. Aunque le hacía mucho daño, y podía morir. Y no había mesiut de salvar, quiere decir manera de salvar. Y él, que era Sara Mashkim, lo enriquecían los grandes de Parás, porque no les diera dito vaso grande. Quiere decir, le daban corrupción, ¿no? Le daban rushvet, el shohad, para que no los haga beber del vaso grande. Ahasverosh no dejó hacer tal en su convite a traer este vaso grande, sino los dejó a cada uno que beba a su gusto, que esto era el comando del rey por hacer como voluntad de cada uno y uno, que estén todo su pueblo gustosos de dito convite. Y más que siendo ya avisimos arriba que su mejubán, quiere decir el buto, el niyet de Ahasverosh era para que se aprovecharan su pueblo con todos los hushim, los sentidos del guf, que son hush areach, hush ataam, hush areut, hush amishush, quiere decir el sentido de goler, el sentido de sabor, el sentido de vista y el sentido de tocar. Y ainda le mancaba de hacer ingenios para que se aprovecharan también con el otro hush, que es hush Hashema. Quiere decir sentido de sentido de oír. Que se aprovechen con el oír. Y siendo no hubo mesiut de traer tañidores ni cantadores al convite, ahora, esto de hushim del guf, que son hush areach, hush atam, hush areut, hush amishush, y hush Hashema. ¿Por qué en hebreo? Porque ya estamos entendiendo cuando entran en hebreo palabras como Kiddush y Avdala y no sé, Setam Yenam y Yennesech y qué más saber, Shofar y Tefilin y Tefilá y Amidá y Musaf y Minha y Arvit. Ama para cualo Husharea y para cualo Hushim del Guf. Allora esto nos explica, por esto lo haré de amarillo porque quiero escribir algo sobre esto. Caso aquí nos explica lo que tenemos visto muchas veces, que siempre dicen Safón, Darom, Ma'arav y Mizrach. Y nunca dicen, casi nunca, especialmente los rabinos, nunca dicen Oriente, Occidente, Norte, Sud, nunca. Siempre dicen en el Ma'arav, en el Safón. Ahora, ¿por qué? Porque para ellos el judeo-español era la lengua hablada y la lengua de la religión era hebreo-arameo, ama también la lengua de esencias reales era el hebreo. Quiere decir, lo poco del diccionario científico que tenían era del hebreo. Y por esto, cuando vienen a esparcir sus conocencias,
las parten en aquella misma lengua en que las recibieron. Ninguno de estos rabinos nunca sintió y nunca meldó sobre los sentidos del cuerpo, sino sobre los hushim del guf. Así no se llaman. Y esto es un aspecto muy importante. Esto quiere decir que el hebreo no cumple solamente el rol de la lengua de la referencia religiosa, sino también sirve como la lengua de referencia científica, ¿no? Y esto es una cosa que no se sabe. Ama cualquier cosa que quieren decir, no conocían muchas ciencias. Ama lo poco de geografía, su terminología es hebreo. Lo poco diremos, de psicología, su terminología es hebreo. Lo poco de álgebra, su terminología es hebrea, y no conocían nada de la terminología española correspondiente, ¿no? Bueno. Sí. Y siendo ya no, y ainda le mancaba de hacer ingenios para que se aprovecharan también con el otro Hush, que es Hush Hashema, que se aprovechen con el oír. Y siendo ya no hubo mesiú de traer tañidores ni cantadores al convite, por su razón que tuvo, según avisimos arriba, y con esto estaba pensando a Hashverosh, ¿qué cosa hará para aprovecharlos con Hush Hashema? Por esto comandó el rey sobre todo mayoral de su casa, que estén prontos la asot kirson ish ve ish, que este es señorio grande. Señorio grande quiere decir bueno, conocéis la palabra señorio, es una palabra extraordinaria. Señorio grande quiere decir es grande grandeza, o es un aspecto aristocrático, ¿no? Este es señorio grande, de tener cada uno su servicial parado delante de él por servirlo. Y con esto se aprovecha, con el Hush Hashema, de sentir hablas de derejeres y kavod que le hablan sus siervos. Él, no sé si es le o es algo otro, hay que verificar después. Y se ajusta la ana-a, ¿no? Ana-a es como satisfacción o provecho, con todos los hushim del guf, lo cual, si los forzaba a beber vino por fuerza, mostraba como que el Sara Mashkim comanda en la gente del convite y no había ana-a en el Hush Hashema. Por esto comandó que ningún Sara Mashkim no force a ninguno a beberlo, sino que esté delante pronto con el vaso lleno para darle cuando le gusta beber. Por aviso de esto dicho, Kijen Isad Amelech al kol rav beto la asot kirson ish va ish. Y lo que tomó este leshon de Ishvaish, quiere decir ahora a propósito leshon, también vean que el léxico, todo el léxico o todo el diccionario que tiene que ver con la gramática, que está a la disposición de los Jajamim Sefaradim, viene del hebreo. Nunca dicen presente, pasado, futuro, no. Siempre dicen hove, atid, avar. Nunca dicen primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿cómo se llama? Hoy estamos usando estas palabras no por saberlas del judo español. Son todas que entraron del francés y del italiano. Y se dice plural y singular y par igual y tal y cual y no sé qué. Los sefaradim de una vez desconocían todo este léxico
gramático, porque el léxico gramático suyo era el hebreo. Se decía medaber, ¿no? Medaber Yahid, medaber Rabim. Se decía Yahid, Zahar, Yahid, Nekeva, Rabim, Zahar, Rabim, Nekeva. Así se decía, ¿no? Quiere decir singular, forma masculina, singular, forma femenina, plural, forma masculina, plural, forma femenina. Después, en lugar de decir prima persona, se decía medaber. La persona que dice ani, él es el medaber. Después, nojeach. Ahora, nojeach es el que está presente. Esto es la segunda persona. Y se decía nistar por la tercera persona. También imperativo. No conocen la palabra de imperativo. Se dice sivui. ¿No? Todo lo que tiene que ver con la gramática era tecnología hebrea y solo unas cuantas cositas se traducían del hebreo al judeo español. Por ejemplo, Sheva Nah. Ama los sefaradim los sefaradim no eran sefaradim si no lo traducían de una manera, cómica. Entonces, Sheva Nah no se traducía como Sheva de estagera, sino Nah, estallar en lugar, sino se traducía como Sheva arrebatada. Arrebatada quiere decir arrebatada, quiere decir arrobada, quiere decir tomada, quiere decir la Sheva que no se pronuncia, se llama Sheva arrebatada. Ama esto es un solo ejemplo de 3 o 4 o 5 y todo el resto del léxico relacionado a la gramática es todo tomado del hebreo. Así que todos los que dicen que los sefaradim se aprovechaban del hebreo solamente para el contexto religioso, no tienen razón. Es contexto religioso, contexto de la ciencia de gramática y de ciencias reales. Ciencias reales. Bueno, y continuaremos. Y lo que tomó, no vamos a continuar mucho, otros 15 minutos para venir a la mitad. Digo hasta las 5:30. Y lo que tomó este leshon de Ish Vaish, quiere decir por Mordejai y Amán, que todos los dos se llamaron Ish. Ajá, quiere decir Ish Vaish no es cualquier hombre, sino Ish Vaish, un Ish es Mordejai, otro Ish es Amán. Que Mordejai se llamó Ish Yehudi y Amán se llamó Ish Sar Veoyev Haman Hara Hazeh. Y los dos se llamaron con el nombre de Ish. Y es aviso que siendo Amán Arashá eran los regidores de la ciudad, por esto quiso Ahashverosh hacer la voluntad de ditos dos, con dejar a cada uno con su gusto, y no comandarles que beban, ni menos decirles que no beban. Otro, que estar de callada. Y con esto no viene cuenta de Amán y de Mordejai. Y en esto mostró a Ahashverosh su bondad. Aquí manca o falta una cosa. Parece ser que antes de Amán Arashá, aquí viene también Mordejai. Porque como la frase sigue, eran, quiere decir Rabim, los regidores, quiere decir Rabim. Entonces nos manca uno, que es Mordejai. Por esto quiso Ahashverosh hacer, esto lo dijimos. Y en esto mostró a Ahashverosh su bondad, que no comandaba a ninguno contra su corazón. Y por más millor les truchó a cada uno y uno vino de ciudad que usaba a beber, ¿no? Que el que se espanta no le haga daño el vino del rey, que beba vino de su lugar, que ya está empezado. Uno que quiere, no, de Burgundía y otro que quiere de no sé, de champaña. Y más por otra razón no quiso forzar
en perat del beber, perat quiere decir detalle, aspecto, que así lo aconsejaron su gente, siendo había ahí milarias de gente fonzado de Parás y Madai, se espantaron que enforzándolos a beber sin mesura, se revuelve la ciudad y quitan algún pleito uno con otro, achaques de la borrachez y revean en el rey. Por esto conciertó que no tienen que forzar a ninguno para beber. Así que topimos 20 razones diferentes por qué no hubo que forzar a ninguno. Esto es muy típico y los que no están abusados a la muchedumbre de razonamiento rabínico, entonces diremos los cristianos que meldan están abusados a sentir un declaro, y si están meldando ahora lo que dice Tomás Aquinas dice por esto, y es por esto. Después puede ser que meldarán al Agustín, y Agustín dirá que es por esto. Entonces Agustín piensa que es por esto. Ama los rabinos, y esta es la vera razón del startupismo israelí. Quiere decir, se guardan todo el tiempo todas las posibilidades abiertas, ¿no? Entonces, en lugar de cerrarlo y decir por esto y por esto, no los forzó de beber, no los esforzó por esto. Y hay quien dice que por esto, y hay quien dice que por esto. Ahora, uno puede vivir con esto en un aspecto. Además, si la frase dice así, y no los forzó de beber, sino cada uno según su usanza, bebían cada vez de atuendos diferentes, ahora uno occidental, una persona maraví, está pronta que le enlisten 5 razones por qué no los forzó. Además, 5 razones por qué no los forzó, y 5 razones por qué tuvieron que beber cada vez de Kelly diferente, y 5 razones por qué hizo otro convite de 7 días, y 5 razones quiere decir, por cada cosa hay 5, 6, 7 razones. La gente van perdiéndose, los que desconocen la literatura rabínica y sus maneras, van perdiéndose totalmente de muchísimas posibilidades. De otro lado, este es justamente el punto de donde empieza el startupismo israelí. No se encerran las cosas en el cutí, sino todas las posibilidades siguen siendo presentes. Y también, ahora, para los que no están abusados, esto les parece totalmente incoherente. Quiere decir, yo quiero meldar un declaro que me ofrecerá una meldadura coherente. Y ellos dicen, no, sos tú que tienes que venir en el cabo del cabo con tu meldadura coherente. Nosotros te vamos a ofrecer, mismo como en nuestra época moderna de los computadores, ¿no? Cualquier cosa que abres, tienes opciones, ¿no? Y sos tú que tienes que escoger. Si lo quieres hacer del tamaño A4 o tanto y tanto, si los quieres. Ahora, lo problemático con la meldadura de libros rabínicos es que no hay default. Porque tú cuando abres el Word, entonces, no es que todo viene blanco. Hay un default. Dice, el font viene Time New Romance, y si quieres otro, hay que trocarlo. La grandor del font, el font viene en Doge. ¿Quieres uno más grande? Tienes que engrandecerlo. ¿Quieres uno más chico? Tienes que apocarlo. Después, en default, las letras vienen verticales. Tú las quieres hacer itálicas, hay que escoger una opción. Las quieres hacer gordas, hay que. Ahora, en la meldadura rabínica, todo esto no existe, sino tú vienes y recibes solamente un papel blanco. ¿Quieres escribir? Te dicen, ¿cómo quieres escribir? ¿Quieres escribir con Times New Romance, o con Monotype Hadassah, o con David,
o con esto, o con esto, o con esto. Tú escoges el font, te dicen, ahora, dimos, ¿cómo lo quieres escribir? ¿Letras verticales, o letras itálicas, o letras sobresalientes y gordas? Tú dices, quiero gordas. Dice, bueno, ¿las quieres de 8, o de 9, o de 10? Dices de 10. Te dicen, ¿las quieres blancas, o negras, o curiladas, o amarillas, o verdes? Dices, las quiero verdes. Te dicen, bueno, ¿y lo quieres de tamaño de A4 o de todo el tiempo? Ahora, un declaro cristiano, según la tradición cristiana del declaro, su buto del declarador es de producir una meldadura coherente que le causará al meldador de entender al texto más mayor que si lo meldaría de sí para sí solo al texto. Por esto, para los cristianos muchas veces hacen una parafrasa, ajustando palabras que no existen en el texto, ¿no? Para enfocar al texto y para hacerlo subir sobre una órbita sola, o quitan palabras que hacen al texto un poco más ¿cómo llamarlo? Multivocal. Ahora, la meldadura judía dice, no, yo, como el mehaber del Meamlo es sobre el libro de Esther, no es mi buto de darte una meldadura coherente, no. Mi buto es de ofrecerte todas las meldaduras posibles, todas las meldaduras existentes. Sos tú que vas a hacer una coherente. Allora, ¿cómo uno hace una coherente? Un sefaradí melda todo esto y hay cosas que él las reconoce de su vida. Y dice, es justo, es por eso, sí, claro. Y de todo lo que tiene meldado, se acorda de aquellos aspectos, ¿no? Cuando podés hacer un, ¿cómo llamarlo? Un test cultural. Llevar a un meamloes a una topadura de viejos sefaradís. Será en Estambul, será en Bat Yam, donde de ainda hay. Aquí en Jerusalén también hay un cal de Izmirlis. Meldarles Sansina, una fosa de meamloes, donde hubo 5 cosas y por cada una de las 5 cosas dieron 5 posibilidades. Después de mandar a cada uno de estos viejos de recontar esta fosa al llegar a la casa. ¿Qué os parece que de 5 tópicos con 5 opciones vamos a quedar con 25? Claro que no. Cada uno va a escoger por cada tópico una cosa sola y solo de vez en cuando las dos cosas jugan en su mente, va a decir, y hay quien dice también, ama ninguno de ellos no va a enlistar ahora. ¿Por qué? Porque la gente no son automatos. La gente no se acordan cosas irrelevantes. Ama los rabinos dicen, yo no soy aquí en lugar de ti. Yo te ofrezco todas las cosas. ¿Cómo se llama? Cuando se pinta. Hay este lugar donde se meten los colores. ¿Cómo se llama? ¿Entienden? Hay un pedazo de madera sobre el cual se meten los colores. No me acuerdo ahora cómo se llama. Esto es lo que dicen los rabinos. Mi causa. Y esto es lo que tienen la gente que entender. Y puede ser que lo deberíamos decir en el empezar. Cuando solo empecemos con el meamloes. Que el buto del autor no es ofrecer una sola meldadura coherente, sino de ofrecer una mesa sueca. Una mesa sueca con todo tipo de quesos y con todo tipo de ensaladas y con todo tipo de no sé, de mesonotes, y cada uno va a escoger qué come. Esto es. Y ahora solamente para escapar, diremos así. Y también comandó el rey que beban el vaso en 2 bares, y no en una vez, porque a mostra de Gargerán, ni menos en
tres veces, que es Geut, sino dos veces. Allora, ¿qué quiere decir Gargerán? Gargerán es una persona que come mucho. Entonces, uno que toma el vaso y lo bebe ansina es como un alcohólico en caso de beberajes o como un gargerán en caso de comidas. Allora, beber de tres veces es arrogancia. ¿Por qué? Porque una persona entonces demuestra que el vino no le gustó y que él está usado a vinos más mayores y más, no sé, más delgados. Y por esto ansina como si lo bebiera. Por esto hay que beber con un destallar solo, quiere decir en dos veces. Que esto es buena regla para nosotros, para beber el vaso en dos veces. Según topamos Maaseh en Rav Huna, que se quedó musafir, otra palabra turca, que se quedó musafir, ahora también es interesante que no es solamente que toma palabra turca. Aquí, Yehuda, nos vamos a servir de tu conocimiento del turco. Yo supongo que en turco se dice quedar musafir, ¿no? Sí, sí, sí. Misafir kalmak. Musafir kalmak. Sí. Bueno, lo ajusto aquí, kalmak. Después lo voy a meter, en, ¿cómo se llama? En abajo, en fusnotas. Ahora, no solamente que él usa palabra turca, sino que usa una expresión turca. ¿Cómo es? Dinero efectivo. Sí, bueno. Ansina, que él está usando una expresión turca, y esto cuando se traduce una expresión de dos palabras o de tres palabras, palabra por palabra, esto se llama Targum Kalk. Ahora, lo que tenemos aquí es Targum Kalk, quiere decir traducción calcada, con empleo de lengua original también. Vos daré un ejemplo. Por ejemplo, se dice en judeo español, salir abajo. Ni el rey Salomón no salió abajo con su mujer. Ahora, salir abajo, ¿qué significa salir abajo? Viene del turco bash chikma. Traducieron chikma y el bash lo que dejaron en turco. Y salir abajo quiere decir salir con la cabeza arriba. Quiere decir salir victorioso, ¿no? Bueno. ¿Sí? Es Bashachikmak. Bashachikmak. Sí, Bashachikmak. Esto lo tengo que escribir también. Bueno, no es para aquí. ¿Cómo dijiste? Es Bashachikmak. Bashachikmak, sí. Chikmak. Sí. Y en judeo español, bueno, lo hago también verde. Y en judeo español dicen salir abajo. Y lo interesante es que esto entró del turco al judeo español, del judeo español entró al hebreo yerushalmí. Y los yerushalmís dicen, Azov otcha mimenu lo tetze mimenu rosh. Las dos expresiones no tienen ningún sentido en hebreo. ¿Qué quiere decir Azov otcha mimenu? En hebreo hay que decir Azov oto, déjalo. No se puede decir déjate a ti de él. Esto es traducción del judeo español, porque en judeo español se dice desvachéate de él. Y también es turco. Desvachearse es turco. Y en turco no se dice déjalo, sino se dice déjate a ti de él. Desvachéate de él, no vas a salir abajo con él. Y esto lo traducen al hebreo, Azov otcha mimenu, déjate a ti de él, lo tetze mimenu rosh, no saldrás de él cabeza. ¿Qué quiere decir salir cabeza? ¿No? Y es traducción calcada del judeo español, del turco al judeo español y del judeo español al hebreo. Y lo estamos escapando para esta vez. Dice, quedó musafir en casa de Rav Nachman bar Ishak. Le dieron a beber vino. Lo recibió él luego y lo bebió en dos veces.
le demandaron, ¿por qué lo recibites? Él luego respondió que siendo hombre grande, el abevrador es la persona que te convida a beber. No es regla de porfiar a decir no quiero. Después le demandaron, ¿y por qué lo bebitos en 2 veces? Respondió que así es buena regla, que en bebiendo de una se llama reavtan, quiere decir hambriento. Una persona que demuestra a los demás que tiene hambre, no puede acontentarse. Y en 3 veces es también gasut haruach, quiere decir arrogancia. Por esto es bueno de beberlo en 2 veces. Pero si es el vaso chico, mesura de 27 dramas, y el vino dulce y liviano, y está usado a beber, que no le hace daño, entonces puede beberlo en una vez. Y siendo el rob de la gente de dito convite de Ahasverosh, no estaban empezados a beber, por esto comendó que beban el vaso en 2 veces, para no mostrar Ra'avtanut, y aquí también es Ra'avtan, y que no se enchideen. Y por mucho que se... Bueno, esto es el último pasaje. Y por mucho que se cuadró a Ahasverosh del pueblo, no se emborrachen, y comendó que no apreten a ninguno. Con todo esto, ainda estaba pensantible que entre tanto Isquier, no puede ser Isquier, o es Esquer o es Asquier. Asquier son soldados, armada. Que entre tanto Asquier que había ahí, no mancaba mucha gente que les agrada el vino y se emborrachan con lo poco y hacen algún bilbul y pueden revelar en el Malhut, al levantarse en contra del Malhut. Por esto metió guardianes apropiados de su gente que estén con los ojos abiertos, mirando, abiertos con V, abiertos, mirando, no quiten algún pleito a lo mejor de la ciudad. Y si vieron alguno que le tomó el vino, que apresuren a quitarlo de ahí y que lo echen a dormir y no lo dejen estar entre la gente hasta que le amaja. Y por aviso de esto dicho, enones kijen yisad amelech alcohol rav beto. Quiere decir que comandó a sus mayorales que estén al tino. No puede ser al latino, al tino. Vamos a ver después. Al tino y no dejen forzar uno al otro. Bueno, venimos hasta aquí. Esta parte la voy a hacer de otra color. Diremos así, para saber la vez viniente que venimos hasta aquí. Entonces, la vez viniente, a ver si vamos a tener shiur, porque es la tarde de Purim, Yerushalmi. Ansina que no. Entonces yo voy a estar borracho a las 4 la hora. Ansina que la semana que viene no vamos a tener shiur. Bueno, entonces lo que vos puedo decir es buen Purim, buena gente. Vosotros, la más grande parte vais a celebrar, ¿cuándo? El jueves por la noche y viernes durante el día, ¿no? Y aquí en Jerusalén vamos a celebrar salida de Shabbat, quiere decir noche de Al-Hat y día de Al-Hat. Bueno, perfecto. Entonces, gracias. Eliezer, Sí. ¿qué significa enchidien en el parágrafo anterior? Puede ser que ¿Es como enchidear, maybe, como de turco? Creo que sí. Que ferir en los sentimientos o hacer daño. Creo que aquí lo metieron con ch, ama no es con ch, sino es con j, ¿no? Es enchidear. Sí. Ama, ¿dónde estuvo esto? Aquí lo busco. Solo un momento. Bueno, también esto entonces lo voy a hacer curilado de verde, porque es una palabra turca, sin ninguna duda.
ma no lo topo. Y por mucho que se cuadró, comandó que no aprieten a ninguno, pensatible que había mucha gente que les agrada y se embrochan con lo poco y hacen algún bilbulo, pueden beber. ¿Dónde estuvo esto? Beber en una vez, en el final del parágrafo, beber en una vez. Se puede beber en una vez. Sí. Bueno, es turco, sí. Es turco. Es turco. Bueno, Purim alegre. Purim alegre, buen Purim. Es interesante, Yehuda, que no se topa lo de Purim alegre, parece ser una cosa nueva. Porque en todos los textos se topa solamente buen Purim. Y Purim alegre parece ser una influencia del español moderno. También buen Mued. No se topa en ningún lado fiestas alegres o Mued alegre. No, es siempre buen Mued. Bueno, Amá. Bueno, alegre. Buen Purim, Purim alegre. Que estemos alegres siempre. De la boca tuya a la oreja del Dios. Y al vernos, sanos y vivos. Amén.